La verdad que es un privilegio poder estar aquí en este lugar compartiendo la palabra de Dios, que es lo que más nos lleva, ¿no?, a ese conocimiento profundo de nuestro Dios. Yo siempre digo, cada día Dios tiene algo nuevo para darnos. Si nos quedamos con lo de ayer, quedamos con el pasado. Pero la palabra de Dios dice que cada día son nuevas su misericordia. Y hoy ha renovado su misericordia sobre cada uno de nosotros, de sus hijos, para que podamos disfrutar de las grandezas de Dios. Así que saludo a la audiencia, a los que están ahí enganchaditos a la 101.9, esperando la palabra de Dios, que es lo más importante de nuestras vidas. Dios nos bendiga y que podamos disfrutar juntos este tiempo que todavía le queda a nuestro hermano Luciano aquí en la radio. Así que muchas gracias, Luciano, por invitarme y gracias por dejarme compartir lo que es la poderosa palabra de Dios. Amén. Bendiciones, sierva. Bien ahí. Bueno, vamos un temita musical y vamos después al tema. Muy bien. ¿Cómo está el tema dedicado hoy? Y vamos a hablar un poquito de lo que es el endemoniado gadareno. Ajá. Y vamos a estar compartiendo, porque a veces lo tenemos como un pasaje muy conocido, pero qué bueno profundizar por qué Jesús fue a ese lugar y de dónde viene este gadareno. Así que el Señor nos dé revelación a su palabra en esta hora y Él pueda también hablar a nuestro interior, porque la palabra de Dios nos habla, nos edifica, nos fortalece y trae su renuevo cada día, su revelación, el rema de la palabra de esta mañana para nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, ya está tocando el teléfono, así que, pero te repito los números: 3541-675-842 o al 3541-6903-86. Vamos con un temita musical pedido por la sierva de Dios en esta mañana de dulce despertar. Despertamos viendo la palabra de Dios. Es un dulce despertar que Dios nos permite un día más en su presencia. Bueno, antes de compartir la palabra de Dios, le decía a Luciano que quería compartir algo de lo que es mi testimonio, de dónde vengo, de dónde Dios me ha sacado. Yo nací en Paso de los Libres, Corrientes, frontera con Brasil, y lo que siempre aclaro, ¿no? Nací en una familia donde practicaban religiones ocultistas. Muchas veces mi esposo me dice aclarar que es un lugar donde se practica mucho lo que es la brujería, la hechicería, las religiones umbanda, quimbanda, magia negra, magia roja, magia amarilla, tienen tantos colores, tantos nombres, pero es una sola cosa, son cosas que vienen del enemigo. Pero lo que siempre quiero aclarar que yo no participaba en eso, todo lo contrario, desde chica me opuse a eso y porque me opuse he recibido muchos golpes, tuve una niñez muy difícil, una adolescencia muy difícil, desde niña, de muy chica me acuerdo de las cosas, hasta los 14 años hemos sufrido, digo, porque éramos 4 hermanas, mujeres, que cuando ellos practicaban estas reuniones donde se juntaban 100 personas, más de 100 personas, en la casa de mis padres, a nosotros nos encerraban en una pieza donde no podíamos ver, pero como niñas, curiosa, con mi hermana que tiene un año más que yo, buscamos la manera de poder mirar esas cosas, de poder ver todas esas cosas. Entonces pude descubrir cosas espirituales muy, muy fuertes, muy profundas. Y a los 14 años, no quiero entrar en detalles porque es muy largo mi testimonio, algún día me van a invitar a contar todo el testimonio, acá dice que sí, el hermano Luciano. A los 14 años sucedió la primera muerte en mi casa. Nosotros éramos 8 hermanos y un hermano de 22 años que también se oponía a esto. Él se da un tiro en el oído mientras ellos estaban practicando sus religiones ocultistas. Él estaba haciendo eso en una pieza. Cada vez que ellos hacían esas reuniones, este hermano, ya teniendo esos 22 años, tenía sus amistades y él quería salir, huir de ese lugar. Y entonces esa noche él queda, trae un arma de su trabajo y se da un tiro en el oído. Entonces, mucho más yo empecé a hacer preguntas, como desde niña le decía a mis padres, ¿por qué esto? Esto no es bueno. Y más cuando sucedió eso, yo dije, esto realmente no es bueno. Nunca escuché hablar de Dios, nunca escuché hablar de Jesús, menos todavía.
sino de sus dioses, de sus cosas, y han sucedido cosas muy, muy fuertes, muy difíciles, que hemos pasado con mis hermanas hasta el último momento, que cuando sucede esto en mi familia, ellos han decidido cerrar el lugar. Y nosotros escuchábamos con mi hermana detrás de las puertas, porque no podíamos estar en ese lugar, no podíamos escuchar conversaciones de los grandes. Escuchamos las dos que si ellos cortaban con eso, si ellos cerraban ese lugar, iba a haber una muerte cada 30 días. Esto es lo que más hemos sufrido nosotros con mi hermana, porque escuchamos eso y dijimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y realmente comenzó así. Cada 30 días había una muerte en mi familia. Ellos cerraron el lugar, se sentían culpables, pero vinieron los de los grupos de ellos de Brasil y le dijeron que tenían que seguir, no podían abandonar. Estábamos todos bajo un pacto satánico, bajo un pacto de muerte. Entonces ellos siguieron en el lado brasilero, en Uruguayana. Ahí tenemos el puente internacional, que estamos en 10 minutos, estamos del otro lado. Y con esto quiero terminar esta parte, para poder comenzar con la palabra. Cuando fuimos a ese lugar, yo me acuerdo que tenía 14 años para 15, era muy delgadita, y llegamos a ese lugar y salió una mujer con un bastón. Entonces yo en mi mente dije, no podía hablar porque mi mamá más se enojaba y ella comenzaba a pegar en una mujer muy nerviosa. Yo dije, esta mujer, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros? Que sale con un bastón, sale enferma y nosotros veníamos con una necesidad. Y yo decía, nada nos podrá devolver la vida de nuestro hermano, de mi hermano. Pero no le podía decir nada a ellos de lo que yo estaba pensando. Nos hicieron pasar y allí adentro, esto es lo que le quiero contar, y que el pueblo de Dios que está escuchando, principalmente el pueblo de Dios, pueda darse cuenta de esto. Yo le escuchaba a la profeta que estuvo aquí estos días y que ella dijo algo muy, muy cierto. Ella dijo, para servir a esos dioses, al mismo Satanás, esas personas se preparan y se preparan muy bien. Y el pueblo de Dios muchas veces lo hace, ya lo sé, vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo así. Y no, nosotros tenemos que tener una preparación aún mayor. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce la palabra. Y la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y debemos tener conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando llegamos a ese lugar, sabe que esto siempre lo cuento, y hay un profeta que nos visita de Costa Rica, que era un ex sacerdote católico, y él dice, esto es real lo que me estás diciendo. Cuando entramos a ese lugar estaba hasta los curas de la iglesia de Brasil, de la iglesia de Argentina, estaban en ese lugar. Ustedes saben que los curas buscan de lo que es el espiritismo, de lo que es para hacer exorcismo. Por eso que traje esta palabra, para que usted pueda entender que liberación no es lo mismo que exorcismo, es todo lo contrario. Entonces, cuando entro a ese lugar estaba esos curas, había autoridades argentinas, había autoridades brasileras. Las autoridades buscan mucho de esas cosas, como hoy los famosos buscan tener un brujo de cabecera, y cada vez más aún está abundando esas cosas. Pero hay un pueblo de Dios que tiene un mensaje de vida, un mensaje de salvación, y ese mensaje lo debemos dar, no debemos callarnos. Y para eso en esta mañana, el enemigo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Sí, tiene un poder limitado, pero nosotros creemos y predicamos a un Dios todopoderoso. Y bueno, en ese lugar esta mujer comenzó a venir por cada persona. Nosotros que nacimos ahí en el lugar de frontera hablamos muy bien el portugués, o entendemos muy bien el portugués. Y esta mujer, cuando comenzó a venir en cada persona, comenzó a adivinar lo que cada persona estaba viviendo, ¿no? Pero cuando llegó a mi vida, yo no entendía nada. Cuando llegó a mí, comenzó a gritar y comenzó a echarme fuera. Entonces, en portugués yo entendía lo que decía. Decía, saca fora ela, leva allá na rúa. Y no estaba diciendo, sacale ahí afuera de la puerta, sacale allá en la calle.
y comenzó a gritar. Yo no entendía nada, yo no sabía nada del Evangelio y ni por qué estaba sucediendo eso. Yo solamente tenía miedo que mis padres después me pegaran. Y con 14 años me sacaron afuera y a partir de ese día yo podía ir a ese lugar, pero que acompañara a mis padres, porque ahí no había opción si yo quería o no quería. Mis padres decían vamos y tenía que ir. Entonces a partir de ese día, cada vez que ellos iban a ese lugar, a mí me dejaban afuera, me cerraban unos portones de rejas muy grandes en un lugar muy peligroso de Brasil, en una favela, que son lugares muy peligrosos. Yo quedaba fuera de 4 a 5 horas, escondida detrás de un árbol, escondida de los grupos que pasaban por ahí, que me podían, no sé, matar, violar, pero la mano de Dios estuvo ahí. Yo no entendía por qué me sacaron afuera. Cuando el Señor llega a mi vida, después de años, yo entendí de que la palabra de Dios dice que nosotros por fe ya estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Ya había un propósito, ya había un plan de Dios, y esto yo agradezco a Dios cada día de mi vida. Por eso estoy aquí en este lugar para compartir la palabra de Dios, porque me ha dado el privilegio y la habilitación de poder dar su palabra, de poder declarar a los 4 vientos que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero, un Jesucristo que venció la muerte, que se levantó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y dice la palabra de Dios que a Él se le ha dado toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay nada, ni nadie, ni Satanás, ni demonio que pueda destruir a un hijo de Dios. La palabra de Dios lo dice en Isaías: ningún arma forjada contra ti prosperará. En el lenguaje actual esa palabra dice: no hay arma que fuera creada por el enemigo que te pueda destruir. Así que es poderosa la palabra de Dios, y cuando más nos aferramos a ella y cuando más nos metemos en el río de Dios, Dios se manifiesta a través de la vida de aquel que lo cree y aquel que vive la palabra. Porque no es solamente creer, repetir, sino vivir la palabra. Y vivir la palabra es poderoso en este tiempo y en todos los tiempos, porque Dios se manifiesta en aquellos que creen. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien ahí, qué comienzo, ¿no? Bien ahí, doy gracias a Dios porque, bueno, tenemos a la sierva y hoy nos vamos a poner al tanto. Y es verdad, es tan cierto lo que dijo la pastora de que Satanás, el demonio, conoce la palabra aún a veces mejor que nosotros y a veces nos engaña. Y te lo puedo decir por experiencia, por algunas cosas que he vivido en mis años de evangelio. Saber cuando uno ha estado manifestado, un hombre, una mujer, y te habla con la palabra de Dios, y a veces el que no sabe cae como chorlito, ¿no? Pero bueno, vamos adelante con un temita musical y enseguida volvemos. 101.9, llama de fuego a las naciones, un dulce despertar. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a mirar un poquito. Yo traje el mensaje de el endemoniado gadareno. Pero vamos a mirar un pasaje muy conocido. Pero qué bueno saber de dónde salió este gadareno. ¿De dónde salió? ¿Cuál es lo profundo de esto? Mire, primeramente vamos a mirar en Marcos 4:35, un versículo ahí antes de este relato del endemoniado. Está: Jesús calma la tempestad. Esto está en Marcos 4:35. Solo un versículo. Ahí dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Fíjese que después de este relato se desata una tormenta. Jesús estaba yendo para la tierra de Gadara para encontrarse con este gadareno. Dice: pasemos al otro lado. Yo creo que es tiempo de pasar al otro lado, de ver también un poquito del otro lado. Muchas veces estamos de este lado y no entendemos o no vemos que también hay un otro lado. Sabe que este relato del gadareno viene del Antiguo Testamento, viene del Génesis. Por eso yo siempre repito la frase de nuestro director del Instituto Bíblico, Horacio Corneli, Instituto Bíblico Internacional. Él siempre dice: el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento.
Para nosotros entender el Nuevo Testamento tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y este relato del Gadareno sale del Antiguo Testamento. Usted va a ver que las 12 tribus, que son los hijos de Jacob, hay una tribu que es de Gad. Y de ahí sale el Gadareno. Cuando Jacob dio la bendición a sus hijos, una bendición para Gad, para uno de sus hijos, que de ahí sale la tribu. Yo quiero leerle solo un versículo para que podamos entender esto. En Génesis 49, 19, ahí está la bendición de Jacob para sus hijos. Y a Gad le dice esto. Le dice Gad, Génesis 49, 19, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al final. Fíjese lo que está diciendo la bendición, la palabra que está soltando el padre Jacob sobre Gad, sobre la tribu de Gad. Pero fíjese, es como esto es una bendición que está diciendo acá. Dice Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al final. ¿Qué pasa con esto? Dice que los ejércitos invasores atacaron este pueblo, este grupo de las 12 tribus. ¿Por qué? Hubo un porqué. Porque cuando Moisés reparte la tierra a las 12 tribus, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés no pasaron a la tierra prometida, no entraron a la tierra que fluye leche y miel. Ellos decidieron quedarse del otro lado. Los varones le dijeron a Moisés, después, si usted quiere puede leerlo en el libro de Números, capítulo 32, ahí está hablando un poco de esto. No quiero profundizar en esto para poder, como introducción, entrar a lo que es el Gadareno, de dónde sale el Gadareno. Y estos hombres de Gad, de la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, 2 tribus y media, le dijeron a Moisés, nosotros vamos a pasar a la tierra del Jordán, vamos a pelear, vamos a tomar la tierra, pero yo voy a dejar mis mujeres, dijeron ellos, mis hijos, del otro lado del Jordán. Y después volveremos, porque vemos que es una tierra muy fructífera, que es una tierra para criar ganado. O sea, vieron lo material, vieron lo que sus ojos veían y dejaron el propósito y el plan y la voluntad de Dios. Dios quería que entraran a la tierra prometida, a donde fluía leche y miel. Y sabe que lo que significa leche y miel significa madurez espiritual. En ese lugar iban a alcanzar la madurez espiritual. Y la madurez espiritual te lleva a la santidad, a ser apartado de todo lo malo, apartado de todo aquello que Dios no le agrada. Por eso que la persona que no entra a la tierra prometida no está siendo preparado para cielo nuevo y tierra nueva. No sé si me entiende. Por eso debemos pasar por esa tierra donde fluye leche y miel, que significa la madurez espiritual. Debemos alcanzar esa madurez espiritual. Jesús dijo, yo voy a preparar lugar. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy a preparar lugar. Hay un lugar preparado por Jesús para nosotros. Pero voy a repetir una frase que siempre mi esposo lo dice. Ese lugar preparado que fue a preparar Jesús es para gente preparada. Es para gente madura espiritual. Es para gente con santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces estas 2 tribus y media no quisieron pasar. Y en una de esas estaba Gad. O sea, pasaron, pelearon y volvieron a vivir y quedaron del otro lado. Quedaron en la parte oriental del mar de Galilea. Nosotros tuvimos el privilegio con mi esposo de estar en Israel y estuvimos en una parte del mar de Galilea, en la parte que está muy cerca a la casa del apóstol Pedro. Hay una sinagoga ahí cerca donde Jesús predicaba. Y en ese lugar yo me senté delante de ese mar y decía, Señor, ¿dónde le habías esperado? Ahí cuando después de resucitado, cuando Él esperó ahí a los discípulos. Qué tremendo lugar, qué tremendo momento de poder pasar en intimidad con el Señor en ese lugar. Y cuando preparaba este mensaje decía, Jesús pasó del otro lado, porque del otro lado habían quedado esta tribu de Gad. Y cuando no obedecemos a los planes, la voluntad de Dios, nos quedamos del otro lado.
Ellos decidieron quedar del otro lado. Cuando usted decide no hacer la voluntad de Dios, usted está abriendo una puerta al mismo enemigo. Y esto sucede hasta el día de hoy. Por eso quería dar esa introducción de dónde viene este gadareno. Entonces, cuando ellos quedaron del otro lado, hubo pueblos invasores. Uno eran los de Grecia, los griegos. Entonces trajeron todas sus culturas, sus dioses, y ellos fueron siendo contaminados por esas cosas. Entonces de ahí sale el endemoniado gadareno de la tribu de Gad. Pero Jesús cruzó del otro lado. Cruzó del otro lado para ir a rescatar, no un hombre, lo vamos a mirar acá, una naciones entera. Así que si tú tienes que cruzar del otro lado para rescatar a alguien, acuérdate que hay alguien que ha quedado del otro lado y es para rescatarlo. ¿Comenzamos a leer la palabra o vamos? Amén. Amén. Seguimos. Dice, por eso quería leer este comienzo de la tempestad, porque Jesús cruzó del otro lado y estaba yendo en dirección a esta tierra. Y dice el 5:1 de Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjese que dice un espíritu inmundo, pero sin embargo, más adelante relata de que los cerdos que estaban ahí, no me quiero adelantar mucho, pero ese hombre que tenía un espíritu inmundo, está hablando de un gobernador, de un principado, pero cuando este hombre después relata su nombre, dice que había como 2.000 y hasta 7.000 demonios en este hombre, porque se relata esto en comparación de una legión de soldados romanos. Dice que este hombre con un espíritu inmundo, y dice el 3, que tenía su morada. Morada significa habitación, significa lugar donde está, donde permanece. Y su morada, ¿sabe dónde era? En los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Fíjese la habitación que tenía, habitación de muerte. Yo creo que hoy en día hay muchos gadarenos sueltos que tienen habitación de muerte. Y aún, mire, espero que no sea tan duro y tan chocante, pero muchas veces dentro de la iglesia todavía siguen habitación de muerte. Porque si no hay una madurez espiritual, un crecimiento de las cosas espirituales, se permanece en muerte. Ayer miraba sobre el amor. Aquel que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay una habitación de muerte. Por eso el conocimiento de la palabra nos hace libre. Había cosas que me salté acá un poquito, lo que quería decir del exorcismo. El exorcismo, eso hacen los brujos, los curanderos, que dicen, vení que te vamos a sacar el demonio. Esto. No, te siguen atando más, porque sacan demonios en el nombre de Satanás. Por eso cuando Jesús hizo una liberación a un ciego, le decían que sacaba demonio en el nombre de Belcebú. Y él aclaró y él dijo, no, el reino de Satanás no está dividido. Entonces ningún reino que está dividido permanece. Él sacaba los demonios porque él era el Hijo de Dios, el reino de Dios estaba instalado en él. Y cuando hay un reino de Dios, comenzamos a declarar la palabra de Dios que dice la verdad nos hará libre. Es declarar la verdad para que esa liberación sea efectiva en una persona, es solamente a través de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa vida es la vida abundante que Él vino a traer del reino de los cielos. Y Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que el camino es Jesús, la liberación está en Jesús, el único que puede operar en nuestras vidas para liberación. Dice que su morada era los sepulcros, vida en la muerte. O sea, vivía, pero por dentro había demonios de muerte. Solamente era como un títere manejado por principado, potestades, gobernador de las tinieblas, lo que habla Efesios 6. El versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos,
y nadie le podía dominar. En este versículo quiero decirle algo, hermanos, hermanas, la audiencia que está escuchando en esta mañana. Miren, esto lo que ha sucedido a este hombre era por la desobediencia de todo un pueblo, de Gad, de toda una tribu. Desobedecieron de no pasar ese Jordán y fueron influenciados, fueron contaminados por estas fuerzas. ¿Por qué? Porque al desobedecer a Dios, yo antes de venir me desperté pensando en un versículo y dije lo voy a anotar porque me voy a olvidar. En Primera de Samuel 15, 23, ahí está hablando del tiempo de Saúl, que fue desobediente a Dios. No me quiero salir un poquito, pero es importante esto. Fue desobediente a Dios. Un rey que había sido ungido para ser un hombre para ser rey de Israel, Saúl, él desobedeció a Dios. Dios le mandó a hacer cosas que él la hizo como él quiso. A veces Dios nos manda a hacer cosas y hacemos como nosotros queremos, no como Dios dice. Le mandó a que destruyera el pueblo de los amalecitas, de Amalek, que también se levantó en contra del pueblo de Dios. Pero él, si usted sabe el relato, él dejó al rey vivo, dejó unas ovejitas vivas, dejó lo que él quiso. Y Dios le había dado una orden, destruir todo, niños, animales, mujeres, hombres, destruir todo. Y a veces podemos decir, pero que es un Dios tan fuerte, tan malo. No, porque esa descendencia iba a destruir al pueblo de Dios. Y muchas veces Dios nos dice, mira, tenés que destruir todo tu pasado, todas tus cosas interiores, para que realmente Dios pueda exaltarte y glorificarte. Y decimos, no, pero esto es muy chiquitito, lo vamos a dejar. Pero eso chiquitito crece y se hace grande y te destruye a ti y toda tu familia. Y este versículo yo lo anoté porque dice, como pecado de adivinación, escuche bien lo que dice la palabra, es la rebelión. A veces decimos, no, yo no ando con adivinación, yo no soy brujo, yo no soy nada. Pero como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que una persona rebelde dentro de la iglesia, una persona que no obedece a las cosas de Dios, a las cosas que está hablando el líder espiritual, los pastores, los líderes, es una persona rebelde y Dios le ve como un adivino. Dios le ve como un hechicero, como un brujo. Y a veces decimos no es así. Pero la palabra lo dice, como pecado de adivinación es la rebelión, es una persona rebelde. Y como ídolo e idolatría, la obstinación, una persona obstinada, una persona que dice yo me cierro en esto, yo soy así y nadie me va a cambiar. Esa persona es obstinada, insiste en el mismo pecado, esa persona Dios le ve también como idolatría, como ídolo, como adivinación, como hechicero. Yo estuve mucho tiempo viendo en mi casa adivinación. Mis padres, venían gente y mis padres le decían su vida, pero de arriba abajo. Y hoy en día yo tengo muchísimo respeto por lo que es la profecía, porque hay un hilo muy finito entre la profecía y la adivinación. A veces queremos ser un poquito más que Dios y decir algo que Dios no ha dicho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo tengo mucho respeto. Acá está mi esposo que diga, no estoy en contra de lo profético porque realmente hay profetas de Dios, tremendos profetas de Dios que Dios los usa, pero hay muchas personas que usan cosas que Dios no lo ha dicho, o dicen cosas que Dios no lo ha dicho. Y sigue este versículo diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra, estaba diciendo a Saúl, la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que un rebelde, un obstinado, Dios lo desecha y lo ve como un adivino. Por eso que aquí en este versículo 4 dice que muchas veces hacía pedazos los grillos y dice y desmenuzaba los grillos y... Mi amor, bueno, yo gracias a Dios porque fui libre de todas esas cosas y uno puede seguir al líder que Dios ha puesto en nuestro camino. Seguimos adelante con este impresionante y
¿cómo se diría la palabra? Profundo. Y profundo, sí. Que el Señor nos ha preparado en esta mañana. Sierva, Muy bien. seguimos adelante. Amén. Seguimos adelante con la palabra de Dios en este dulce despertar, realmente viendo lo que el Señor Jesús ha hecho, este relato que nos dejó poderoso y que Él ya lo hizo todo. Ahora nosotros tenemos que levantarnos como ese libertador y buscar esos gadarenos. Yo creo que los gadarenos, como dice acá la palabra, ellos nos conocen a nosotros porque hay presencia de Dios. Acá lo vamos a mirar un poquito más adelante en el versículo 5 del capítulo 5 de Marcos. Nos quedamos ahí. Y siempre, dice la palabra de Dios, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Estos son lo que están hablando en este tiempo, dando voces. Los que hablan y muchas veces quieren ridiculizar a los evangélicos, ¿no? Yo veo a veces en la tele los grupos hablando, dando consejos y la gente llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estos los que están dando voces y dice de día y de noche, no para. Mire, el enemigo no descansa, así que tú como hijo de Dios no te tomes tu tiempo. Levántate como aquel que Jesús llegó a tu vida un día y puso al Espíritu Santo de Dios y tú eres embajador sobre la tierra para cerrar esas bocas, para callar esas bocas de demonios y para que tú declares el mensaje de salvación, de buenas noticias, de medicina que la gente necesita. La gente de afuera está como este gadareno, está poseído, está lleno, usted no ve todo lo que sucede en este tiempo, las muertes, los desastres, la violencia, todas esas cosas son los gadarenos que están afuera, pero debemos salir a llevar el mensaje de salvación y declarar que hay victoria en Jesucristo. El versículo 6 dice que salen, el 5 decía de sus sepulcros, muertes, son muertos vivos que andan porque caminan, hablan, respiran, pero por dentro hay muerte. El 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjese, reconoció la autoridad, reconoció una autoridad mayor y dice que vino y corrió y se arrodilló ante él, ante la presencia del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. La presencia del Espíritu Santo hoy en día está en cada hijo de Dios que ha creído. Por eso que ellos nos conocen a nosotros. Y la palabra de Dios en el libro de Santiago dicen que los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios, no es solamente creer, sino es también recibir a Jesús y vivir una vida de acuerdo a lo que sus planes, sus mandamientos nos está enseñando, no a lo que nosotros queremos, no como la tribu de Gad que quedó del otro lado, no quiso alcanzar madurez espiritual, no quiso buscar la santidad. Cuando tú buscas la madurez y la santidad, los demonios te reconocen por la autoridad que hay en ti de la presencia de Dios. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En el libro de Lucas dice, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Este mismo relato, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? ¿Sabe qué? El enemigo sabe que tiene un tiempo. Sabe que hay un tiempo y que va a llegar el tiempo de donde tiene que ir a prisiones. Por eso que está usando toda su artillería, todas sus armas para destruir y para llevar más para su reino. Por eso que nosotros que somos del reino de los cielos, que tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos que aprovechar bien los tiempos. Estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos que dice la palabra de Dios, que el pecado va a abundar. El pecado, en el pecado se manifiestan estos demonios, que el pecado va a abundar, dice la palabra, pero la gracia de Dios va a sobreabundar y esa gracia de Dios se va a manifestar en los hijos que realmente tienen madurez espiritual y santidad. La gracia es el regalo de salvación, pero la gracia también, ahí cuando Pablo le decía, sácame esta enfermedad,
Le dijo el Señor, bástate mi gracia. Esa gracia significa el favor y el poder de Dios. Y ese favor y ese poder de Dios se va a manifestar en los verdaderos hijos de Dios. Entonces es tiempo de que la gracia de Dios sobreabunde sobre el pecado. Este es el tiempo para que la iglesia actúe, para que la iglesia se manifieste en todas estas manifestaciones que se está viendo en este tiempo. Dice el 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le decía, sal de este hombre, a ese espíritu. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Fíjese que al principio decía que salió un hombre con un espíritu. Y ahí estaba diciendo, Legión nos llamo. Eso es lo que decía, que en un hombre puede haber 2000, porque decía después ahí que había 2000 cerdos, 2000 hasta 7000 demonios en una sola persona. En una sola persona, que ocupan un cuerpo. El que estaba hablando ahí era el gobernador, el principado, pero había sus secuaces. Por eso es que nosotros debemos estar bien preparados con la palabra de Dios, bien instruidos, porque estos conocen, estos están para destrucción. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 10:10, dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo. Y él no va a retroceder con su plan. Y nosotros no tenemos que retroceder con el plan poderoso de Dios, porque sigue diciendo ese versículo, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Esa vida abundante se debe ver en los hijos de Dios para contrarrestar el poder del enemigo que viene a hurtar. ¿Sabe lo que es hurtar? Que te saca sin que te des cuenta. Matar y destruir. Una vez que te sacó sin que te des cuenta, te mata y después destruye todo lo que tenés. ¿Y sabe lo que siempre enseño de este versículo? Que Él no viene a sacarte. Muchas veces decimos mal. El enemigo me sacó el trabajo. El enemigo me sacó esto. Y vamos a las cosas materiales. El enemigo no viene por tus cosas materiales. El enemigo viene a los hijos de Dios a quitarle el poder de la palabra. Cuando te quitó la palabra, te hurtó. Cuando nosotros comenzamos a declarar con nuestra boca cosas que no dice la palabra. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo. A veces hay personas dentro de la iglesia que dicen, estoy solo, me siento solo, nadie me visita, no me visitan los pastores, no me visitan los hermanos, no me quieren, estoy triste. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo. Cuando comienzas a declarar lo contrario y lo negativo, el enemigo te robó la palabra. Entonces, en tu momento difícil hay una palabra para cada situación. Hay una palabra para cada momento de tu vida. Entonces, cuando declaras la palabra, el enemigo no te está hurtando ni te puede después destruir. Todo. Por eso es importante declarar la palabra de Dios. Y dice el 10, y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. No quiero extenderme mucho, tenemos poco tiempo ya, pero los demonios en este caso tomaron región. Sabe que hay lugares que están tomados. Hay lugares en todas partes del mundo que están tomados las regiones por demonios. ¿Saben por qué? Porque le han dado la espalda a Dios. Le han dado la espalda a Dios como este pueblo de Gadara. Esto eran parte del pueblo de Dios. Eso tenían promesa de Dios. Pero le dieron la espalda. Entonces fueron tomados ellos y toda una región. Estaban los demonios tomando control de esa región. Por eso hay demonios territoriales que toman dominio de los lugares. Y dice el 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Saben que los demonios buscan un cuerpo para manifestarse. Entonces querían manifestarse aunque sea en ese cuerpo de cerdo, porque lo estaba echando el Señor mismo de un cuerpo humano y querían tomar el cuerpo de los animales. ¿Saben que hasta los animales, los demonios toman su cuerpo? Y dice, y luego Jesús le dio permiso. O sea que nada puede pasar si Jesús no le da permiso.
Y tú tienes que saber que las puertas al enemigo tú las tienes que cerrar, porque por el pecado entran estas fuerzas espirituales, porque ellos se basan en el pecado. Y nosotros somos santificados, apartados, no solamente apartados como los monjes o como el que va a hacer un retiro y se aparta 3 días, 4 días, una semana, un mes. No, dice apartados para Dios, para un servicio para Dios. Mientras tú te mantengas en un servicio para Dios, tú estás ocupado en las cosas del reino. No le das lugar al pecado para que ahí venga estas fuerzas espirituales. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Ahí estábamos hablando de cuántos demonios tenía esta persona. Dice, de 2000 a 7000 demonios puede llegar a tener una persona. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Mire lo que pasa, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Le gustó a los de la región? No, no le gustó. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron ¿qué? Tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No querían a Jesús ahí. Ellos que estaban acostumbrados a tener esa morada de muerte. Ellos estaban acostumbrados a estar en ese lugar y tomar esa región. Por eso que hay lugares que llegamos con el evangelio y no quieren en ese lugar. Dice, váyanse de este lugar, porque esa región está tomada por demonios. Y yo creo que el pueblo de Dios debe ir y debe entrar a esos lugares y pisar esa tierra y declarar, como se le dijo a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tus pies, Él te entrega en posesión. Este es el tiempo de la iglesia donde debe avanzar y cruzar del otro lado y llegar a esa tierra y libertar a los que están cautivos. Porque para eso el Señor nos liberó a nosotros, para ir y liberar a otros. Dice el 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Fíjese lo que le contestó Jesús. Este endemoniado ya libre, le dijo, Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, mire lo que le dijo, que esto también lo tomemos para nuestras vidas. Vete a tu casa. Este endemoniado tenía una familia, tenía una casa, y le estaba diciendo, esa libertad que has recibido, llévala a tu casa. Comienza en tu casa la liberación, una vez que el Señor te ha liberado a ti. Muchas veces queremos ir por muchos lados, pero nuestra casa todavía está cautiva. Entonces ir por nuestra familia, ganale primero en oración. Si muchas veces dice, no, este no quiere, este es duro, ganale en ayuno y en oración, porque son las armas poderosas que el Señor nos ha entregado. Jesús le dijo, no te permito ir conmigo, pero vete a tu casa, dice, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La palabra misericordia significa miseria del corazón. Le estaba diciendo Jesús, yo vine porque vi la miseria de tu corazón, pero a través de ti hay una gran liberación para naciones, que lo vamos a ver en el último versículo. Pero primero está tu casa. Anda a tu casa, contale las grandes maravillas, contale de la misericordia de Dios, que Él cada día renueva su misericordia, cada día ve que nosotros no podemos con nuestra fuerza, que necesitamos un libertador y que nuestra familia necesita un libertador, necesita alguien que hable de la grandeza de Dios, aunque no quieran que tú comiences a declarar liberación para tu casa. Y dice el último versículo, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis significa 10. Polis significa pueblo. ¿Sabe a dónde se fue? Después que liberó su casa, a 10 ciudades. O sea que Jesús no vino solo por un hombre, no entró a Gadara por un hombre, entró a Gadara por 10 ciudades a través de un hombre liberado.
O sea que si tú tienes al libertador adentro, tú tienes que liberar no solamente tu casa, sino ciudades, naciones, en el lugar donde vaya, en el lugar donde pise, en tu lugar de trabajo, en la carnicería, en el almacén, donde Dios te lleve, te lleva para ser libre a los que están cautivos. Aquí